Otra vez estamos aquí en De por Vidas, eh, sobre todo basándonos en nuestra pirámide, ¿no? La parte nutricional, la parte física y la parte mental. Hoy tenemos un gusto enorme de contar con otro profesional, un colega, en donde nos va a aportar muchísimo valor sobre un tema que es crucial. ¿Está subestimada la respiración nasal? Así que bueno, sin más dilación, quiero presentar a José Manuel Meléndez García, eh, es que incluso es mi médico de la nariz, y bueno, compartimos justamente sitio de trabajo, y ahora se ha transformado en un amigo que nos va a ilustrar sobre todo esta temática. Buenas, José, te hemos pillado justo en la consulta, ¿eh? ¿Qué tal, Cristian? Cristian, bien, bien, aquí acabando ya y nada, un gusto y agradecerte la oportunidad bueno, creo que es un tema muy importante, fundamental que profundicemos en él. Hay mucha gente que está afectada por este problema y qué mejor que dar un poquito de información para que la gente esté enterada. Uy, qué bueno, José. José, antes que nada, dinos dónde trabajas y sobre todo qué es la rama de la otorrinolaringología a la que te dedicas, y cómo aportas valor a tus pacientes. Mira, estoy trabajando actualmente en el Hospital Universitario Son Espaces y también formo parte del grupo de otorrinos del grupo Juaneda. En el hospital llevo parte de la consulta de rinología. La rinología es esa área de la especialidad que se encarga de toda la patología de lo que es nariz y senos paranasales. Y fundamentalmente, pues, el tema de la respiración nasal, ¿no? Que es importante. Perfecto, muy bien. Bueno, sin más dilación, me gustaría empezar con una pregunta que es básica. ¿Qué es respirar bien? ¿Qué es respirar correctamente? Bien, respirar correctamente es fundamental, ¿no? Es fundamental. Muchas personas no respiran correctamente y es a donde creo que va dirigida tu pregunta, ¿no? Porque muchas veces no sabemos si estamos respirando bien o no. Y lo que vamos a notar, pues, es una serie de síntomas o problemas que en algún momento vamos a relacionar con la mala respiración. Respirar bien, lo que hacen las fosas nasales son una serie de funciones básicas en cuanto a la conducción del aire que inspiramos. El aire que pasa por la nariz se calienta, se humedece, se filtra, ¿ya? Y es así como lo reciben nuestros pulmones. Todo lo que no sea eso hará que se generen ciertos cambios que el paciente va a notar. Si no respiras bien por la nariz y abres la boca para respirar, el aire pasará seco. La boca no está diseñada para hacer estas funciones, ¿no? El aire pasará seco, pasará frío, sin filtrar. El paciente notará la boca seca al despertar después de una noche que ha estado roncando, ¿no? Y abriendo la boca. Muy Mala frecuente. tolerancia al ejercicio, ¿no? Mala tolerancia al ejercicio. En sí va a notar esa insuficiencia del paso de aire que es fundamental que sea por la nariz. Muy bien. O sea, sobre todo orientado al tipo de pacientes deportistas que nos toca tratar muchas veces, eh, que creo que son los que más subestiman la correcta respiración. ¿Hasta qué punto tú crees que eso puede incluso disminuir el rendimiento deportivo? O sea, no solamente durante una mala respiración durante la práctica deportiva, sino que, claro, si no ha respirado bien durante la noche, si sus respiraciones no consiguen prácticamente unas concentraciones de oxígeno eh, ideales, ¿eso va a mermar el rendimiento? Desde luego que sí. Mira, en realidad decimos que está subestimada la buena respiración por la nariz, porque sabemos que más o menos un tercio de la población adulta
en menor o menor grado padecerá este síntoma de la obstrucción nasal, de la mala respiración por la nariz. O sea, que 1 de cada 3 personas que tú conoces respira mal. ¿Ya? 1 de cada 3. 1 de cada 3. Hombre, lamentablemente, de las personas que tienen el problema, solo 1/4 busca una solución. ¿Ya? O sea, Busca que se le intervenga. de Entonces, cada 10, 3. Y de esos, 1/4, o sea, el 25% de esos 3, qué increíble, o sea, qué subestimado que está, ¿no? Muy bien. pues mira, hablábamos de que 1/3 de la población adulta padece en menor o mayor grado el problema de la obstrucción nasal. 1 de cada 3 respira mal por la nariz o podría respirar mejor, porque muchas veces eso es lo que pasa, ¿no? El paciente o la persona ha respirado así toda su vida y entonces cree que eso es lo normal, pero no es así. El problema está en que de las personas afectadas por este problema, que tienen este problema con este síntoma, solo 1/4 de ellas va a buscar una solución. ¿Ya? Entonces, es muy prevalente este problema, es un síntoma muy prevalente, nosotros en la consulta lo vemos todos los días. El problema está en eso, en que no se le da el valor a una buena respiración. Y lo que sucede es lo que comentabas anteriormente. Fundamentalmente, el problema será que vamos a identificar que no estamos rindiendo adecuadamente en el deporte, por ejemplo, no vamos a tolerar el deporte adecuadamente, o vamos a tener problemas para dormir, ¿no? La obstrucción nasal es un factor de riesgo que está directamente relacionado con los trastornos respiratorios del sueño, y de ahí derivado la apnea y todo lo que comentaba, ¿no? Si no descansas bien, no rindes adecuadamente durante el día, y eso será en todas las actividades que hagas, deporte o en la actividad diaria, ¿no? Cotidiana. Entonces, claro que es una relación directa el respirar adecuadamente con el rendimiento que vayas a tener, tanto en el deporte como en tu vida diaria. Qué increíble. Y en lo que decís tú, lo que dices tú, o sea, sobre todo ciertos tipos de deporte en los que tengo la suerte de poder no solamente compartir vestuario, sino Sí, también muchos de ellos son pacientes míos y vemos que son deportes de contacto como boxeo, como artes marciales, como también rugby, y en donde las lesiones de la nariz, sobre todo, son súper frecuentes, ¿no? O sea, yo ya llevo casi 2 a 3 cirugías de nariz y bueno, recuerdo cuando tú me trataste con un mecanismo, con un procedimiento ambulatorio muy sencillo, con muy pronta recuperación, que prácticamente a los 3 o 4 días ya estaba en una situación prácticamente casi normal, pero habiendo recuperado mi respiración en un 30-40%, o sea, ahí creo que me di cuenta lo mal que estaba respirando, ¿no? Entonces, claro, qué increíble lo que me estás diciendo, o sea, qué subestimada que está la respiración, o sea, y muchas veces decimos que son por un tema de lesiones, ¿no? ¿Qué sucede sí. cuando aquellas personas que no es por lesiones o que no hacen un deporte que sea de contacto, pueden llegar a sufrir también algún problemita nasal bastante frecuente, consecuencia del tipo de aire que estamos viviendo, los químicos, la polución, etcétera? Sí, 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 desde luego. Mira, desde luego que sí. La etiología, es decir, el origen de una mala respiración por la nariz es diversa, ¿no? Y podemos pensar en 2 grupos fundamentalmente. La etiología que será fundamentalmente anatómica, ¿sí? Y una etiología que podemos considerar inflamatoria. Dentro de la etiología anatómica es lo que comentas, fundamentalmente, y más en pacientes o en deportistas, lo que vamos a ver es un tabique nasal dismórfico, un tabique nasal desviado, que eso ya impedirá un adecuado paso de aire por la nariz. En la nariz hay 3 estructuras que fundamentalmente van a participar en la respiración. Es el tabique,
luego están los cornetes, ¿ya? Es una estructura que tenemos todos dentro de la nariz, tabique, cornetes, y luego está la pared, digamos, la pared lateral de la nariz. Si tomamos en cuenta que la nariz es como una tienda de campaña, la pared lateral tiene una función en nuestra respiración, ¿ya? Entonces, tabique, cornetes o esta pared lateral. Las tres causas, de estas tres causas anatómicas, la prevalencia es bastante similar entre las tres, ¿ya? Sí. ¿Qué pasa? Que hay pacientes que tienen más de una, ¿ya? Entonces, este paciente que sufre un traumatismo, pues tendrá el tabique desviado, pero si además añadimos que tenía unos cornetes grandes o una disfunción de esta pared lateral, pues entonces ahí sí que va a notar muchísimo más la mala respiración por la nariz. Claro. Y lo que tú dices, no necesariamente tiene que ser algo traumático, porque no solamente es el tabique el que participa en la resistencia a ese paso de aire en la nariz. El tabique también se puede desviar porque, por una cuestión de que hemos nacido así, nuestro desarrollo ha llevado a que ese tabique se desvíe. No necesariamente la desviación del tabique tiene un origen traumático. Pero luego, aparte de estas causas anatómicas, están las causas inflamatorias que te comentaba y que tú comentabas, que va relacionado un poco más con una situación ambiental, pueden ser las alergias ambientales, pero también de tipo hormonal muchas veces, medicamentoso, ¿ya? Que tienen otras características, pero que todo va a un mismo problema, y es la obstrucción nasal. El tratamiento, pues idealmente, tras una valoración en consulta, sabremos qué tratar, cuál será el objetivo principal para que podamos resolver lo mejor posible esa obstrucción nasal. Idealmente, hacer un tratamiento que conlleve todas las partes, ¿no? que involucre todas las partes. Muchas veces hablamos de que la primera línea de tratamiento, en cuanto a las enfermedades inflamatorias, digamos, que pueden estar provocando esta obstrucción nasal, la primera línea de tratamiento será medicamentosa, es decir, hay tratamientos tópicos, sprays, lavados nasales, tratamientos orales también, que nos pueden ayudar a resolver esa obstrucción nasal. Cuando ya vemos que es un tratamiento que no nos está dando los resultados que esperamos, pues podemos pensar también en una intervención. Y entre ellas está, de lo que hablabas, la radiofrecuencia de los cornetes, que va a solucionar el problema que nos dan los cornetes, ¿ya? Pero, como es una parte del problema, pues claro que te resuelve y te ayuda a respirar mejor. Si este mismo paciente suma un problema de desviación del tabique con cornetes hipertróficos, cornetes inflamados, y le podemos hacer o corregir las dos partes, pues siempre será mejor, ¿no? Es importante lo que te decía antes. Tabique, cornetes, pared lateral, esas tres cosas, casi con una misma prevalencia, disparen una mala respiración por la nariz. Ah, qué bueno, qué bueno. Luego, pues, también para unificar y para ver en forma integral el cuidado de los pacientes, de los deportistas, es interesante ver que los médicos tendemos a sectorizar, ¿no es cierto?, como quien dice, la medicina, la solución de los pacientes. Y claro, yo puedo tener pacientes a nivel cardiovascular en donde la causa de los problemas que tienen es por una mala respiración, ¿no? Ya me sé de origen nasal, o ya me sé ya un poco de una obstrucción en otro nivel de las vías respiratorias, como más conocido ahora apnea del sueño, ¿no? Que nos relacionan muchísimo como causa de hipertensión arterial, como causa de inflamación persistente, y sobre todo el hecho de lo importante es que bajar la inflamación crónica. Lo estamos mencionando en varias situaciones, no solamente a nivel deportivo, pero sino a lo mismo lo que estamos viviendo ahora con el tema del coronavirus, ¿no? Lo importante que no es tener un factor de riesgo cardiovascular, que son los que peor evolucionan. Entonces, respiro mal,
eso me incrementa las condiciones para favorecer una subida de tensión arterial, y en ese desbalance que ya tengo en todo el cuerpo, puedo favorecer a tener una infección por coronavirus y a tener una mala evolución, ¿no? Entonces, y todo empezaba por respirar mal, ¿no? O sea, entonces, qué importante es que empecemos a tener esa visión global, ¿no? Y a nivel deportivo, ni hablar. Muchas veces nos enfocamos en mejorar un 5 a 10%, ya sea la alimentación, ya sea el tipo de entrenamiento, pero empecemos por el ABC, ¿no? O sea, sin oxígeno, sin un correcto entrada de oxígeno, no podemos hacer, no podemos hacer, no podemos llegar a ese objetivo, ¿no? Y bueno, claro, es lo que tú mencionaste, o sea, una de las pocas soluciones, o sea, una de las soluciones, perdón, que existe dentro de lo que es a nivel nasal, es la ablación, y es increíble cómo con muy poco, sin necesidad de cirugía, ¿sí?, se puede solucionar, ¿no? Entonces, y bueno, si se necesita cirugía, bienvenido sea, en el sentido de que al mal paso darle prisa, ¿no? O sea, también. Sí. Así que bueno. Mira, en realidad sí, lo que comentabas, dos partes. La primera, la obstrucción nasal, lo comentábamos antes, es un factor de riesgo que está directamente relacionado con los trastornos respiratorios del sueño. El trastorno respiratorio del sueño lo que va a hacer es que aumenta tu riesgo de una enfermedad cardiovascular. Esto es lo que tú ves, ¿no? Ya las consecuencias de lo que tú dices, una mala respiración por la nariz. A la respiración por la nariz se le puede atribuir hasta un 50% esa resistencia al paso de aire. O sea que es fundamental, es una buena proporción lo que se encarga la nariz en cuanto a la respiración, ¿no? Y la llegada del aire a los pulmones. Si tenemos un factor de riesgo para un trastorno respiratorio y esto conlleva a un aumento en el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, pues es una etiología bastante clara. Y luego vamos a lo siguiente, ¿qué podemos hacer? Si claramente sabemos o podemos identificar en una valoración en consulta la etiología del problema, pues plantearemos la solución. La solución, cuando es una causa anatómica, una causa orgánica, por lo general conlleva una intervención para solucionarlo. Desde una intervención como la que comentabas, que es una radiofrecuencia de cornetes, una intervención simple, se hace aquí en la consulta, una anestesia local, el paciente se va en ese momento a casa a descansar y tiene unos días de recuperación, que son pocos. La verdad es que si lo pones en una balanza, esto te llega a compensar. La cirugía, o al menos lo que se comenta, ¿no?, ahora con técnicas modernas, también hace que estas intervenciones, incluso en las intervenciones que tenemos que hacer en un quirófano, supongan un menor tiempo de recuperación, y la idea es también minimizar al máximo las complicaciones que se tienen. La cirugía de la nariz tiene un postoperatorio que en principio no es doloroso, pero sí que puede llegar a ser incómodo. Una inflamación de la nariz después de intervenirla, pues sí que puede ser incómodo, lo que tú comentabas, unos días, que luego esa inflamación va cediendo y luego vas notando la mejoría. No es la cirugía que se hacía antes, no es lo que habitualmente se habla de la cirugía de la nariz, no es una cirugía que conlleve un postoperatorio doloroso, pero probablemente sí que estés incómodo unos días. Pero hablamos de lo que estás comentando, ¿no? Lo que compensa pasar por esto y luego tener una calidad de vida mejor, porque al final de cuentas lo que hablamos es de la relación íntima que tiene esto con la calidad de vida de cada uno. Sí, no solamente es un tema de rendir más en el deporte, sino también despertarnos con menos fatiga, estar más ilusionado, estar más animado, y eso va a repercutir en todas las facetas de nuestra vida. O sea, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, mayor rendimiento intelectual, mayor rendimiento a nivel escolar, o sea,
Yo creo que lo que tú decías, posiblemente está subestimada una correcta respiración nasal. Así que, bueno, te agradecemos enormemente, José, tu aporte. Seguiremos un poco profundizando en todo lo que nos podés enseñar y aconsejar, sobre todo también en donde vemos a veces aquellos deportistas o ex deportistas, en donde ya tienen unos kilitos más y empiezan a aparecer estas famosas apneas del sueño, ¿no? Y eso sí, ya empezamos a tener un grupo más estrecho, pero empezamos a tenerlo en la consulta a nivel de cardiovascular, por síntomas cardíacos, y creo que, claro, nosotros empezamos a tratar más bien el efecto de eso, pero no tratamos lo que lo origina. Y bueno, Sí. de ahí creo que nos podés aportar muchísimo valor. Es Así que que, es eso, mira, tú solucionando la etiología, digamos, ¿no? Solucionando el problema, que no es que sea el único responsable, como tú dices, luego ya son varios factores los que entran en juego. Pero si tú mejoras la respiración por la nariz, probablemente ese paciente que tú tienes en la consulta podrá controlar mejor sus arritmias, controlar mejor su hipertensión, ¿ya? Ya no solo es una cuestión medicamentosa, sino que ya de hábitos del sueño, cambio de hábitos del sueño. qué bueno, qué bueno. José, Sí. bueno, hoy es viernes, son ya casi las 9 de la noche, te dejamos tranquilo que vuelvas a tu familia, con tu casa, que disfrutes de los tuyos y esperemos verte no solamente que sea en la consulta, sino también verte por Por esta, estos días. por este canal, ¿no es cierto?, que estamos teniendo y intentando aportar valor, sobre todo